Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Lauría, soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y es un gran gusto darles la bienvenida al lanzamiento de una nueva edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, el barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa que mide el estado de estos derechos fundamentales en 23 países del hemisferio. Este instrumento, desarrollado junto al equipo de investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, se ha consolidado como una referencia para evaluar el desempeño de los estados en la protección de la libertad de prensa y de expresión. El índice Chapultepec, además, complementa el trabajo permanente de monitoreo y documentación que realiza la CIP de manera semestral y en tiempo real sobre abusos, violaciones que van desde ataques físicos, censura, encarcelamientos, restricciones y tendencias que afectan el ejercicio del periodismo en las Américas. A partir de esta, la sexta edición correspondiente a 2025, la medición del índice se realiza sobre el año calendario tomando noviembre 2024, noviembre de 2025, lo que tal vez nos permita observar con precisión las condiciones institucionales, además, en la región. Y los resultados, ya tendremos una discusión con uno de los expertos y investigador principal de la Universidad Católica Andrés Bello, que va a exponer este índice y sus resultados, son motivo de seria preocupación, es lo que les puedo adelantar. Es el nivel más bajo registrado desde que se inició esta medición, lo que confirma algo que hemos estado advirtiendo desde la CIP, que es un deterioro significativo en el entorno de las libertades de expresión y de prensa en el hemisferio. También hemos observado en este deterioro retrocesos relevantes y muy alarmantes en democracias desarrolladas, incluyendo Estados Unidos, que ha descendido fuertemente en el ranking. Agradecemos además a la numerosa cantidad de expertos de 23 países que participaron para ofrecer sus evaluaciones, eh, ofreciendo así una perspectiva independiente del desempeño institucional en áreas claves como el flujo de información, la protección frente a la violencia contra periodistas y las presiones directas o indirectas sobre los medios. Antes de pasar al análisis de los resultados, es un honor para mí presentar a quien moderará y servirá de presentadora de esta conversación, que es Marta Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, OEM, la cadena de medios más grande de México y una cadena verdaderamente influyente de América Latina que reúne 46 editoriales y sitios digitales, además de su servicio informativo nacional. Marta es una persona con una dilatada trayectoria en el periodismo, ha sido editora web de Publimetro, directora editorial de Diario 24 Horas y actualmente Marta preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Marta, muchas gracias por acompañarnos y por guiar esta conversación sobre un indicador importante para comprender más profundamente el estado de la democracia y del periodismo en nuestra región. Buenos días. Buenos días a todas y a todos por estar con nosotros. Em, Ciertamente fue revelador hacer esta medición anual por primera vez y eleva preocupaciones, como bien lo decía Carlos, porque si bien la violencia no baja, los casos fatales siguen brotando en varios países, también vemos un desarrollo de herramientas y de pretextos de repente legales para acosar a compañías periodísticas y a periodistas en el ámbito de su trabajo. Y también vemos, lo hemos platicado varias veces, eh,
eh, una, que se multiplican los perfiles autoritarios en los países de nuestra América, e incluyo toda América, y que pretenden poner, a la hora de hablar de justicia y transparencia, pretenden poner como enemigo número uno a los medios de comunicación. Este es un ejercicio que se hace de la mano de periodistas. Entonces, yo no quisiera quitar mucho más tiempo que eso. Quisiera darle la palabra a León Hernández. León es el coordinador del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Él es licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Organizacional y doctorando en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Es socio de la organización Medianálisis, fundador del Observatorio Venezolano de Fake News. León ha estado llevando de la mano este índice y creo que será muy bueno que partamos primero con los resultados que ha arrojado. León, por favor. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello y del grupo de académicos que represento, encabezado por mi persona, Argela Peroso, Gloria Carrasco, Eduardo Gómez y Carlos Yacón. Muchas gracias. Me gustaría, Horacio, que pasemos de inmediato a ver la tabla con los resultados de la edición de este año. Perfecto. Vamos a ir comentándola. A ver, República Dominicana aparece en la primera casilla, a pesar de lo que ellos han denominado nuestros jueces una mordaza sigilosa que combina la fragilidad económica con el uso discrecional de la pauta publicitaria estatal y que contraviene los principios de equidad en materia de repartición de las publicidades. Chile baja a la segunda posición, descendiendo levemente con un ejecutivo que tiene una influencia leve en las situaciones adversas a la libertad de prensa. Las amenazas más significativas en Chile provienen de la judicialización de las fuentes y la concentración de la propiedad de los medios. Canadá se mantiene relativamente estable en el tercer lugar con la llegada de Mark Carney como primer ministro, que introdujo un enfoque un poco nacionalista y ha cerrado un poco los accesos a la prensa con perspectiva crítica. Brasil asciende a una posición, pero se mantiene también en la franja de baja restricción. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ciertamente ha bajado la retórica contra los medios, pero se mantienen los desiertos informativos en algunas localidades donde también hay amenaza de violencia por alguna presencia de criminales en contra de los periodistas y la acción de algunos políticos interesados en aquellar las voces críticas. Uruguay, que sube un puesto, sin embargo, no está tan bien como en otras ediciones. Está marcado el proceso político de Luis Lacalle con el cambio a la transición de Yamandu Orsi, en cuya gestión se ha aumentado las citaciones de manera significativa, las citaciones policiales contra los periodistas y las denuncias sobre supuestos casos de difamación, una de las maneras más comunes de atentar contra la libertad de prensa en nuestra región es apelar al sistema judicial y a estas supuestas denuncias de supuestas difamaciones por parte de periodistas contra funcionarios. Jamaica se mantiene en la fase de baja restricción, sin embargo, hay preocupación en torno a acciones para ocultar la transparencia en la gestión pública, con alguna presión por parte de algunos actores. El Poder Legislativo en esta nación no ha modernizado el acceso a medios con instrumentos como las leyes de acceso a la información pública. Panamá está en la séptima posición. Estamos con un ejecutivo y legislativo que tiene una presión, una vinculación a estas situaciones desfavorables a la libertad de expresión. El gobierno de Panamá ha empleado algunas tácticas de coacción económica en la asignación de publicidad estatal y veremos que la asignación de la publicidad estatal es una de las materias que más suele generar autocensura en algunas iniciativas periodísticas y también el Poder Judicial ha sido empleado contra la investigación periodística al imponerse sanciones millonarias y secuestro de bienes en algunas empresas informativas.
Argentina en la octava posición está relativamente ya, lamentablemente, en la zona ya considerada en restricción. Argentina se mantiene ahí desde un cambio político que generó un descenso abrupto entre 2020 y 2021, cuando el cambio de gobierno entró el presidente Javier Milei a marcar el rumbo en materia de restricciones con un lenguaje estigmatizante hacia los medios, que inclusive ha generado agresiones físicas por parte de algunos de los seguidores del presidente. Digamos, un entorno que aumenta el caso de, digamos, la perspectiva de ver al periodista como un enemigo ideológico por su mero ejercicio. Paraguay está en el noveno puesto. Vemos un control institucional acompañado de medidas para silenciar al ciudadano. Se acusa a los medios no alineados de generar desconfianza hacia la gestión de Santiago Peña, y la autocensura se intensifica en medios que defienden la posibilidad de mantener una cuota en la publicidad. Gracias por aumentar el tamaño, Horacio. Vemos que en un Paraguay afectado por la crisis económica, el tema de la asignación en materia de publicidad genera autocensura en los periodistas. Tenemos en el décimo puesto a Costa Rica. Si puedes, necesitamos ver a Costa Rica, sí. Costa Rica otrora en las primeras ediciones del índice había estado muy bien, pero con la administración de Rodrigo Chávez Robles se ha visto mermada la sostenibilidad económica de los medios, y ha habido una restricción de libertades impulsada principalmente del Poder Ejecutivo, el más vinculado a las acciones contra los medios, de acuerdo a nuestros jueces. Vemos a Estados Unidos en el puesto número 11. Secuestran la franja de restricción. Había estado antes la franja de baja restricción de manera tradicional, pero lo vemos caer 22 puntos en esta medición, al situarse, además, es la primera nación que aparece en la tabla por debajo del promedio global, con 45 puntos, 45,87 puntos. Vemos que hay una narrativa que ha propiciado el presidente Trump contra los medios críticos. Ha habido un Estado que ha dejado de financiar medios de servicio público. Ha habido dudas sobre las garantías ciudadanas en las coberturas que han realizado los periodistas en acciones, por ejemplo, como las cometidas por agentes de migración. Y estos procedimientos han dejado, digamos, en la perspectiva de los jueces, muy, muy mal parado a Estados Unidos en esta medición. Es su nivel más bajo desde la creación del índice Chapultepec. Vemos a una Colombia en el puesto número 12, que baja de la posición 14 a la 12, aún manteniéndose en la franja en restricción, pero a pesar de que el descenso se ve leve, también es cierto que no se equipara al inicio de la medición hace 6 años atrás, cuando estaba en la posición número 9. En esta nación, dos periodistas fueron asesinados en manos de sicarios y otro sufrió un atentado grave. Tenemos a Guatemala en la decimotercera posición, todavía en restricción. A pesar de que sube 4 puestos, de la 17 a la 13 se mantiene allí. El entorno judicial es considerado como el más hostil contra la prensa. De hecho, se habla allí de terrorismo judicial. Un periodista fue asesinado y otro se encuentra desaparecido, lamentablemente, en Guatemala. El gobierno de Bernardo Arévalo ha tenido un discurso de apertura que contradice las acciones judiciales cometidas para perseguir a la prensa. Ecuador bajó a su nivel más bajo desde la historia del barómetro, a la decimocuarta posición. Se ve un Estado que censura a través de mecanismos administrativos, y se ve que el entorno institucional es más desfavorable, además de que 4 periodistas fueron asesinados. El ELN, que también afecta a Colombia, es uno de los grupos irregulares que presiona de manera flagrante a la prensa. Bolivia se mantiene en esta edición de la franja de alta restricción, con un ejecutivo encabezado por Luis Arce, con una influencia fuerte en situaciones desfavorables a la libertad de expresión y de prensa. Tenemos discriminación también en la pauta publicitaria, fiscalización, sanciones tributarias. Tenemos una
represalia a la crítica, y tenemos a simpatizantes del gobierno que, emulando a otros regímenes considerados del socialismo del siglo XXI, garantiza impunidad a simpatizantes que agredan físicamente a los profesionales de la información. Tenemos a Honduras, en la que persiste la situación eh, que se ha visto con la cuestionada gestión de Xiomara Castro de Zelaya. Alcanzó su nivel más bajo de la creación del barómetro. Dos periodistas fueron asesinados y hay una situación vinculada a grupos criminales que han sido vinculados a periodistas para criminalizar a la prensa por la vía judicial. Es otra de las alternativas sistemáticas para crear persecución contra periodistas. En Perú, lo vemos en la 17ª posición, se mantiene la alta restricción. Con el ejecutivo de Dilma Boluarte se ha experimentado un colapso en las garantías democráticas, hay una ofensiva legislativa, uso del aparato judicial para perseguir voces disidentes, y hay 4 periodistas asesinados por supuestos sicarios. Se ve a leguas un año muy, muy, muy congestionado en materia de violencia. Lamentablemente, allí en la casilla 18 está México, que descendió 5 casillas de la posición 13ª a la 18. Es su calificación más baja. Tuvo 9 periodistas asesinados. No fueron asesinados directamente por acción institucional, pero demuestra una ineficacia en materia de protección a periodistas. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en ocasiones en contra de la censura, esto no ha impedido que alcaldes y gobernadores también apelen a otras rutas judiciales, otras medidas para crear demandas con las cuales acallar a la crítica. Digamos que el país que incorporamos ahora en el barómetro es Haití. Tiene una alta restricción. El ingreso de Haití se produce en medio de un estado con limitaciones producto de la influencia de bandas criminales. Este año no ha habido asesinatos directamente, pero sí hubo un intento de homicidio fallido. Y digamos que en otros años previos, Haití ha tenido ciertamente una mirada impotente ante crímenes que coloca a este como uno de los peores países o con peor desempeño por su debilidad a la hora de proteger y establecer punición a ataques contra periodistas. Luego vemos a Cuba, donde la censura sistemática prácticamente tiene en arresto domiciliario forzado y normalizado a muchos, varios colegas. Tenemos, digamos, a este país no necesariamente mejor posicionado que en otras ediciones, pero sí no en la franja en la que suele estar, que es la roja. La tenemos en alta restricción. Antecede Cuba a El Salvador. De El Salvador ya nos hablará mucho mejor tal vez nuestro colega Sergio, pero me atrevo a decir que el desarrollo del evolutivo de El Salvador ha tenido una curva, una pendiente descendiente desde la edición inicial del barómetro, cuando iniciaba la gestión de Nayib Bukele, y lamentablemente se sigue hundiendo El Salvador al estar en la antepenúltima posición. Y en las posiciones más bajas tenemos a Nicaragua, con la dupla Ortega-Murillo, lamentablemente aún sistemática y estructurada la censura, con el exilio forzado también, al igual que en El Salvador, de muchos colegas, y además con, digamos, el abandono de la profesión por parte de algunos profesionales de la información que, ante una prensa extremadamente golpeada por las condiciones económicas y además por las sanciones y persecución judicial, tenemos a colegas que han abandonado sencillamente la profesión para dedicarse a otros oficios. Y tenemos a Venezuela con una medición que la tiene contemplada hasta poco antes de la operación en la cual fue extraído el presidente Nicolás Maduro, en la cual se aprecia todo tipo de mecanismo de coacción a la prensa. Inclusive es la única que aparece con la dimensión de control de medios y periodismo en rojo, dada ya el cierre sistémico de más de 400 emisiones de radio y televisión. Esto nos habla de un aparato que casi no se sostiene sino para medios completamente alineados con la propaganda oficial. Además de registrar también en Venezuela un periodista asesinado en extrañas circunstancias.
lamentablemente no esclarecidas en medios de versiones oficiales que hablan de que habría sido en un accidente de tránsito y denunciantes que dicen que fue una clara desaparición forzada para después luego producirse un homicidio contra un periodista venezolano. Ese es el panorama general. Vemos a 8 naciones en la franja de alta restricción. Es la primera vez que 8 naciones están en esa franja. Y además tenemos, no sé si podemos irnos a la otra lámina, a la lámina de los cambios históricos. Eh, ¿Podemos expandirla, por favor? Gracias. Tenemos una gran acumulación de países en alta restricción. Por primera vez vemos que de hecho la mayoría de las naciones contempladas en la medición, 23, tiene a 8 naciones en la franja de alta restricción. Lamentablemente, debo comentar que el hecho de que República Dominicana esté allí en una franja azul no quiere decir que su sistema sea perfecto, pero al menos cuenta con cierta libertad de expresión, mucho más que otros países. Y vemos que, en efecto, hay una perspectiva que permite apreciar que independientemente del cariz ideológico de derecha o izquierda, hay medidas restrictivas en buena parte de las naciones del hemisferio americano. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, León. Antes de pasar con Sergio Arauz, con quien platicaremos justamente cómo está la situación allá, me gustaría preguntarte algo específico y abrir. Tendremos tiempo para preguntas y las pueden anotar abajo del Zoom. Em, ¿Tú consideras que en algunos países de alta restricción, como Cuba, por ejemplo, que tienen tantos años viviendo así, hay cierta normalización de la situación que puede alterar el índice, o en realidad sigue habiendo una materia crítica de evaluación que lo pone donde lo pone? Sí, yo considero que, digamos, hay una técnica de un Estado eficaz a la hora de crear una restricción que ya por tanto tiempo suprime de manera normal los principios rectores de derecho al acceso a la información, derecho a la expresión, a no tener miedo a ser perseguido, como diría el artículo más sagrado, el 19 de la Declaración Humana de los Derechos Humanos. La Declaración establece que no deberíamos ser perseguidos por nuestras ideas. Y ha habido tanta normalización de esa situación en Cuba que en efecto llega un momento que los propios jueces que participan en la muestra, a pesar de que están inmersos en el deterioro, debo ver que vieron este año que tal vez no hubo tanta acción, a pesar de que ha habido denuncias sobre 500, más de 600 personas afectadas por protestas reprimidas en Cuba el año pasado. Pienso que bien, esto tiene que ver con inclusive un daño antropológico social. El individuo se tiende a ver algunas necesidades básicas como la alimentación como su primera necesidad y aquellos principios que le son más elevados, las libertades democráticas, el acceso al voto, por ejemplo, ya deja de verlo como una necesidad primaria. Este, llama la atención eso que preguntas porque en efecto podríamos decir que sí se ve un descenso en Estados Unidos porque venía de una situación de libertades un poco mayor y al haber supresión y presiones en algunos ámbitos para evitar o evadir ciertos temas, la sociedad y los expertos reaccionaron de inmediato y castigan con esta percepción a la situación en Estados Unidos. Es decir, debemos admitir que a veces este índice debe ser visto como un evaluativo de sí mismo de cada país, más que como un comparativo entre países, porque algunos viniendo de situaciones con mayores libertades, por ejemplo, como las que gozó Venezuela en los 80, en los 70, eran más próximos a ver un deterioro por los cierres de medios y por algunas otras argucias contra la expresión. Entonces sí, a veces se normaliza por, digamos, eh, la sistémica y estructurada mordaza que por décadas, por ejemplo, ha habido en el pueblo cubano. Me gustaría pasar ahora con
Sergio Arauz. Sergio es periodista salvadoreño con más de 25 años de trayectoria profesional. Es su jefe de redacción de El Faro, periódico en el que ha cubierto temas de transparencia, política y corrupción. Ejerce también como presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, gremio que representa a los profesionales de la prensa en el país y desde donde se documentan denuncias de hostigamiento judicial, vigilancia ilegal, amenazas y exilio forzado que ha afectado a decenas de periodistas salvadoreños, especialmente a partir de 2022 con la intensificación del régimen de excepción. Sergio, si no me equivoco, el 2025 fue una cifra de exiliados altísima. También para efectos de este índice, El Salvador ha venido francamente en picada, Sergio. Hola Marta, gracias León y gracias Carlos también. Voy a agradecer a la CID por esta invitación. Es sorprendente realmente lo que revela este índice y lo que revela sobre El Salvador. En este caso, claramente el régimen de excepción es una de las principales herramientas del gobierno Bukele para justificar la supresión de derechos y también es una de sus principales herramientas propagandísticas para mostrarle al mundo su eficiencia en la baja de índices de homicidios y de violencia en El Salvador. En ese sentido, eh, el régimen de excepción empezó en 2022, pero en 2025 fue que, bueno, sí, en 2025 fue que se dio lo que llamamos dentro de ya el gremio salvadoreño una escalada represiva. Y esto tiene que ver con datos que yo creo que es importante decir, quedarán para registro histórico, lo que está haciendo la Universidad Católica Andrés Bello y lo que está haciendo la CID con este informe tan sistemático, eh, es básicamente que quede constancia. Por primera vez El Salvador está a la par de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De, tengo que contar y confesar que yo inicié mi carrera cuando empezaba a vivirse una especie de democracia naciente. El Salvador vivió una guerra. Es un contexto, no me voy a demorar mucho, pero El Salvador firmó su paz en Chapultepec, México, en 1992. Y Mm. de 1992 a 1998, digamos que empezaron los hijos de la Guerra Fría, los partidos de izquierda y derecha, así en uno viniendo de la guerrilla, empezaron a, digamos, a convertirse en los poderes políticos tradicionales de El Salvador. Yo inicié mi carrera así y nunca, digamos, pensé que a esta altura yo iba a ser parte de una generación de periodistas que iba a tener que abandonar su país por exilio, por razones políticas, por razones de que el gobierno te considere enemigo. Y en ese sentido, yo creo que lo que tú dices, para ser más específico, eh, tras 4 años del régimen de excepción que se aprobó el 27 de marzo de 2022, este 27 se cumplen 4 años de aprobarse cada mes consecutivamente la suspensión de derechos constitucionales que permiten básicamente los abusos policiales de toda índole y a toda la población en específico. Pero lo que te quiero decir es que fue en mayo del año pasado cuando se dio una escalada, cuando el presidente anunció la ley de agentes extranjeros y cuando hubo una serie de hechos que no sé si están conectados, pero que terminaron con medio centenar de periodistas en exilio y yo diría que casi un centenar de personas defensoras de derechos humanos, de organizaciones de sociedad civil que en su gran mayoría todavía están fuera del país. Y es triste pensar que El Salvador esté, digamos, con alta restricción y yo diría que también con dentro del grupo de países donde ser periodista ya es considerado ser un criminal y donde ejercer el periodismo es considerado delito, porque no hay condición, Salvador. Yo te podría decir que no solo es el régimen de excepción, la ley de agentes extranjeros te impide básicamente ejercer el oficio de forma legal, porque ya no puedo yo ejecutar proyectos de cooperación,
como periodista, o la APES, la asociación que presido, tampoco puede básicamente ejercer plenamente su trabajo porque eh, el gobierno del presidente Bukele ha sido muy eficiente para eh, plantar una serie de legislaciones, normas y trampas, yo le llamo trampas, para cerrar el espacio cívico en El Salvador. Hay encuestas muy serias que a vez que dicen que el presidente mantiene sus índices de popularidad, también dicen que más de la mitad de la población teme hablar en privado y en público sobre temas políticos. Entonces, imagínate si en todo el país, eso dicen las encuestas, en el área del gremio de periodistas de El Salvador, en todos los sentidos, en todas las esferas y en todo el ecosistema, hay una autocensura tremenda. Más cuando el año pasado justamente hubo distintas detenciones arbitrarias de personas que eran disidentes o vocerías críticas importantes en El Salvador, y cuando se anunció también la salida cuando se documentó, se podría decir, la salida de más de medio centenar de periodistas que tienen particularidades importantes. Son periodistas que han hecho un trabajo básicamente de veeduría o de contraloría, de investigación, de documentación de casos de corrupción, de pactos con las pandillas, de, de temas que, digamos, en este momento en El Salvador son difíciles de tratar y de abordar sin temor a que existan represalias. En El Salvador, justamente lo que documenta este informe, y aquí voy a terminar, eh, no hay posibilidades de ejercer el periodismo plenamente sin tener consecuencias como las que ejerce un poder ejecutivo con plenos poderes y sin ningún control jurídico, sin independencia judicial, sin oposición política posible y con básicamente todas las posibilidades que le da ser popular para seguir ejerciendo. El presidente cumplió su 7º año de mandato. La Constitución establece en 4 artículos de forma muy clara que es inconstitucional reelegirse, y el presidente ya anunció de forma casi que burlesca que va a consultar con Dios y su familia si cuántos años va a mantenerse en el poder. En ese sentido, digamos que El Salvador esté a la par de Cuba y a la par de Venezuela y a la par de Nicaragua, eh, ya no deja de sorprender, ¿no? Por la calidad de persona por la calidad de persona que nos gobierna. Ahorita que haces ese recuento de cuando empezaste tu carrera, yo recuerdo que cuando yo empecé mi carrera, todos envidiábamos a los colegas venezolanos porque ellos eran medios con mucho más recursos y viajaban con mejores viáticos y podían rentar autos, ¿no? Esto, la verdad es que cuando uno ve en el tiempo el deterioro de la América Latina, ve complicado cómo tenemos resiliencia para seguir reporteando. No sé, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo ves tú al gremio periodístico? Em, ¿Cómo está reaccionando? Porque sé que cuando menos ustedes en El Faro publican cosas críticas y están fuera. Eh, Hay que decir que, digamos, lo que ocurrió el año pasado, la escalada represiva que perjudicó principalmente a medios especializados del ecosistema en periodismo de largo aliento, en temas de transparencia, en temas de medio, y periodismo especializado, se podría decir, en áreas temáticas muy complejas. Eh, a esto a la par de la ley de agentes extranjeros, esto a la par de la suspensión abrupta de fondos USAID, y esto a la par también de básicamente una acumulación de poder del presidente Bukele. Lo que te quiero decir es que ciertamente fue un golpe inédito en la historia del ecosistema de medios del país y del gremio periodístico, del cual todavía te puedo decir que hay muchos colegas que están haciendo el periodismo con las uñas, están haciendo el periodismo de pura voluntad y por pura vocación, y en las condiciones más precarias de la historia reciente que yo conozco del país. Sorprendente ver cómo hay organizaciones y colegas
que siguen publicando. Y ahí también es sorprendente cómo hay colegas dentro de El Salvador que siguen ejerciendo su derecho a ejercer eh, y a hacer, digamos, a ejercer como el rol que nos da la sociedad dentro del sistema democrático, de ejercer la sana crítica al poder público. Y en ese sentido, a mí no me gusta hablar de silencio o apagón informático. Creo yo que eso es algo que todavía no ocurre. Creo yo que eso, digamos, que sería una especie de ofensa para todos los colegas que siguen haciendo su trabajo en condiciones precarias, en el exilio en muchos casos. Y en ese sentido, yo lo que te quiero decir es que es un momento en el que la mayoría de gente se está replanteando el oficio. Y lastimosamente vamos a ver eh, la muerte de muchas iniciativas que no van a poder, básicamente con las circunstancias, en el sentido que voy a hablar del ombligo, como dicen públicamente. O sea, en mi caso, yo pertenezco al Faro y Mm, estoy, digamos, con la posibilidad de que el Faro me dé, digamos, y que entienda mi situación de presidir pero yo recibo un salario y puedo dedicarme a hacer mi trabajo plenamente sin necesidad de preocuparme de que voy a sobrevivir. Y estoy en el exilio. La pregunta es más filosófica. ¿Cómo sigo siendo útil para la sociedad salvadoreña del exilio? ¿Cómo sigo desde fuera eh, dando información pertinente, sal para los salvadoreños y la salud? Entonces, hay muchos colegas de otros medios, y esto es lo que a mí me parece más preocupante, que se están preguntando cómo sobrevivir, no la pregunta filosófica de cómo cubrir o cómo seguir ejerciendo. Entonces, hay un exacto. desafío inédito creo que yo, uno de los tiempos más oscuros, yo recuerdo, ah, pero creo yo que también hay mucho ánimo y mu- mucha convicción. O sea, yo creo que hablar y o escuchar a toda la gente con la que converso de El Salvador y fuera de El Salvador, hablar de somos la resistencia o nosotros no nos van a doblegar, a mí me da ánimo para mantener, digamos, la frente en alto y seguir trabajando. Entonces, creo yo que sí hay un golpe impactante en el ecosistema salvadoreño. Hay mucho silencio, hay mucha autocensura, hay mucha censura. El cierre de espacio cívico en El Salvador es tremendo, pero, pero sin embargo se mueve. O sea, eso es lo que quiero decir para no parecer que Exacto. solo vamos a mandar un mensaje pesimista, pues. Exacto, exacto. Nos recuerdan aquí en el chat el acoso permanente desde Colombia, que también está registrado en el índice, el asesinato de un colega en Venezuela que además terminó en la fosa común. Y yo te quería preguntar, León, em, ciertamente iba a decir la incursión, pero creo que no es el término adecuado. Incluir ahora a Estados Unidos en el nivel que está Estados Unidos altera todo. Altera todo no solo en el índice, altera también con el carácter tan explosivo y tan dominante que tiene el presidente de Estados Unidos, altera también a la forma de actuar de varios de nuestros mandatarios. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido este efecto dentro de el acoso al ejercicio periodístico en América? A ver, yo lo que veo es que, digamos que el principio de la libertad de expresión y de prensa es un principio angular, madre de otros principios. Y todo tiene que ver, y todo está vinculado con la calidad de democracia que tenemos. El, este, digamos, esta nación, este gigante americano, ha sido una bandera de libertades en otros momentos históricos y evidentemente tiene un impacto su influencia en la región. Por ejemplo, sabemos que ha habido supresión de algunos temas. Ha habido algunos museos que fueron exhortados a no abordar, por ejemplo, la historia afroamericana. Y también sabemos que ha habido medios de servicio público que fueron recortados en sus servicios
y en sus recursos para evitar algunos contenidos críticos. También fuimos del conocimiento sobre continuas agresiones físicas o hasta psicológicas para algunos periodistas y la exclusión del tema de género también ahora forma parte de una agenda pública oficial en la administración Trump. ¿Cómo impacta esto al resto de la región? Bueno, vemos el reforzamiento de algunos talantes autoritarios de aliados de la administración Trump. Háblese, por ejemplo, el caso de Argentina. Digamos, ha habido contagio en el estilo, en la retórica, en la narrativa contra una prensa considerada balurda, desinformante, cuando incluso los voceros del Estado, cómo puede quedar digamos, el perfilamiento de los presidentes de la región cuando la propia figura presidencial de Estados Unidos a veces emite contenido desinformante a través de uso IA, a través de algunas parodias, por ejemplo, el caso de la desinformación surgida con la supuesta intención de Barack Obama, solo por citar una de las tantas. Eso tiene un impacto en los estilos de liderazgo, en la manera de conllevar las voces disidentes, en la polarización o radicalización de algunos temas. Y valga la acotación, es cierto que seguramente el barómetro va a tener tal vez una variación por primera vez en este año, Dios mediante 2026, con algunos cambios políticos que ocurren en Venezuela. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela hasta el momento no tiene todavía un cambio en el rumbo democrático. Tiene algún cambio en algunas alianzas, tiene algún cambio, pero no ha habido cambio alguno en la recomposición del entorno mediático. Y esto tiene que ver con el no restablecimiento de las licencias de comunicación, que fue retirada de algunas iniciativas, por ejemplo, con el canal de RCTV, que tenía 53 años al aire. Válgase, la respuesta es sí. ¿Tiene una deriva autoritaria la región en este momento? Sí. Y se aprecia esto desde toda índole de ideologías. No tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver con un estilo de no reconocer las voces disidentes y de aplastar de alguna manera el aparato mediático de lo que no sea cónsono ni alineado. Eh, eh, También nos recuerdan aquí que Honduras tiene mecanismo de protección y a pesar de ello, los ataques siguen. Creo que el tema de los mecanismos de protección para periodistas podría ser una plática totalmente completa porque los mecanismos de protección tuvieron como su época de moda, no sé si les parece, y todos los países como una palomita a la democracia y a la libertad de prensa, generaban mecanismos de protección que a la postre o han ido eliminando o han ido ahorcando sin recursos, sin gente, o han ido abandonando y resultan ya inútiles en muchos de nuestros países. Eh, Hay una pregunta también por acá desde México. Ante el panorama adverso, ¿cuáles son sus recomendaciones para resistir sin exponer la vida o la fuente de trabajo? ¿Cómo seguir siendo críticos sin sufrir las represalias? ¿Cómo dar la batalla por la democracia sin provocar la asfixia gubernamental? Wow. Sergio. Pues no tiene solución completa esta pregunta. De hecho, es un camino difícil de, de elaborar con respuestas concretas, pero sí hay un punto que es una guía que creo yo que en el caso de El Salvador ha funcionado y es organizarnos. Yo básicamente eh, estoy en la APE desde hace como 5 años. Me empecé a organizar y a gremiar y a trabajar en este colectivo. Es una asociación muy vieja, se fundó en 1936, pero lo que quiero decir es que, y en respuesta a esto, en el momento en que sonaron las campanas y la APE se convirtió en bombero, casi que en una estación de bomberos, empezamos a recibir muchas llamadas. Estoy hablando de mayo del año pasado. Sin muchos recursos pudimos ayudar, y no necesariamente con dinero, sino que con experiencia acumulada en lo que la APES puede hacer. La APES tiene un centro de monitoreo para registrar agresiones y para documentar casos. La APES tiene una clínica de auxilios jurídicos para básicamente dar asesorías o para eh,
tratar temas complicados o casos complejos de ciertos colegas. La APES tiene una vocería importante dentro de El Salvador. No quiero decir que porque el presidente ya nos considera sus enemigos y nos menciona en sus discursos, nos menciona como criminales, sino que porque tiene como de alguna forma ya la posibilidad de demostrar que es útil organizarse. Entonces, no es una respuesta que se pueda hacer, que se pueda decir que es fácil organizarse, porque en un mundo complejo donde hay tantas guerras, donde no hay fondos de cooperación, donde todo está tan revuelto cada día o cada semana, eh, el reto es justamente cómo sobrevivir, pero yo sí creo que la clave de organizarse para ser útil en circunstancias muy concretas es sirve. O sea, yo creo que la APC es un colchón o un escudo eh, que, que sí sirve. A mí me llaman colegas para preguntarme cosas y yo, sin muchos recursos, les puedo decir, no, pero fíjate que sí creo que tengo un camino, o sea, o tengo este servicio en una organización que puede servir. Entonces, esa es una de las claves, las otras no tengo respuesta, porque los mecanismos de protección que tú mencionas, Marta, yo tengo medidas cautelares de las CIDH. En El Salvador, hace unos años, cuando el presidente, todavía cuando el presidente ya nos consideraba sus enemigos y nos había anunciado investigaciones de lavado de dinero, y nos había infectado con Pegasus, eh, el Ministerio de Seguridad nos dijo, bueno, si la CIV les dice que tienen medidas de protección, medidas cautelares, les voy a poner policías. Nosotros, tener dos policías atrás de un gobierno que te quiere perseguir no es así como una medida de protección muy eficiente. Entonces, hay que replantearnos exactamente esos mecanismos formales de protección en todo el mundo, en Latinoamérica, porque en algunos países sí funciona, pero en otros digamos, ejecutivos o con aparatos políticos autoritarios, digamos que son realmente inútiles. Y bueno, en El Salvador existe una Procuraduría de Derechos Humanos que tiene una historia importante tras la firma de los acuerdos de paz, pero que ahora eh, donde hay más de 100.000 personas detenidas, donde hay juicios sumarios de miles de personas y donde hay detenciones arbitrarias a la orden del día, la Procuraduría de Derechos Humanos lo que dice es que el presidente está defendiendo el derecho humano de los salvadoreños a no ser violentados por las pandillas. Es, hasta ahí llega. Entonces, y con Sí, eso justifica todo lo que pasa. Entonces, es sí. una pregunta muy compleja, Marta. No, bueno, y también cuestionar la autonomía de los órganos autónomos es otra conversación que nos da una Ma- hora, no basta. Marta, si me permitís, me gustaría Por aprovechar. favor, Carlos, adelante. No, el tema de los mecanismos de protección es una discusión fascinante. Digo, recuerdo hace muchos años cuando en México se buscaba, digamos, detener de alguna manera la ola de violencia con una respuesta del gobierno federal la implementación del mecanismo federal de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, por ejemplo, se hizo sobre la base del modelo colombiano, ¿no? Un modelo que fue ejemplo con sus falencias, con sus deficiencias, con sus debilidades, pero el instrumento del mecanismo de protección de Colombia fue de alguna manera un ejemplo, ¿no? Ahora esta discusión de los mecanismos y sus deficiencias es muy importante. Creo, de todas maneras, que las críticas son muy importantes, poner el énfasis hacia sus debilidades, pero finalmente creo que es una responsabilidad de los estados, ¿no? Sobre todo en estos países donde los periodistas son atacados y asesinados con total impunidad, ¿no? Corresponde a los estados, en sus constituciones está la protección de la libertad de prensa y lo que nos queda a periodistas y organizaciones de defensa es justamente reclamar para que estos instrumentos tengan dientes, tengan recursos, ¿no?
y sean capaces de responder para los fines a los que fueron creados, ¿no? Pero tengo una pregunta para León, eh, y otra para Sergio. Justamente León hablaba de la situación en Venezuela y me interesa profundizar un poco porque se han producido desde el arresto de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez, liberación de periodistas, liberación de presos políticos, digamos, ahora hay periodistas que creo pueden cubrir Miraflores que antes no podía ocurrir, que tal vez tienen otro acceso. eh, eh, ¿Qué ha cambiado en el terreno de manera práctica? Digamos, hay un ambiente distinto, León, hay posibilidades, digamos, durante años la prensa independiente venezolana ha sido devastada, ¿no? Por el chavismo, luego esta censura y ataques. Asfixiada por Maduro. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación allí? Y para Sergio después, así termino mi intervención, simplemente Sergio sé de las dificultades que significa informar desde el exilio, documentar para una organización como APES debe ser incluso mucho más difícil. eh, digamos, porque no solo los periodistas tienen miedo, los que han quedado allí, sino que las fuentes empiezan a ser, a estar atemorizadas de posibles represalias ¿no? Esto lo contaba Carlos Fernando Chamorro, la dificultad que encuentran ellos reportando del exilio de la fuente. ¿Cómo es documentar todos estos casos que están ocurriendo? eh, eh, para una organización como APES que también lo está haciendo desde fuera del país. Gracias. A ver, hay señales a la par de escepticismo. Señales. Eh, Periodistas convocados a la visita de un funcionario de alto rango norteamericano en la rampa 4 del aeropuerto, principal aeropuerto del país internacional Simón Bolívar de Maiquetía, La Guaira. Reciben un correo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para acreditarse. A las 7 de la mañana, considera a las 7:30 de la mañana. Una operación flash para permitir la acreditación. Pero algunos, afortunados, unos 40, logran llenarla y en efecto van. Y como nunca se le ha permitido hacer preguntas directas a funcionarios como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Como no pasaba desde más o menos de 2002 con digamos, el cierre de la luna de miel entre los medios y Hugo Chávez, que al principio permitía un Hugo que rompía protocolo, luego de protocolo abierto pasó a cercos y a círculos de seguridad y luego hasta declaraciones de zonas de seguridad donde más nunca pudo acceder la prensa. Hablo, por ejemplo, del cierre de la oficina de prensa del Palacio de Miraflores, que fue cerrada hace muchos años y que antes los periodistas en la democracia bipartidista de Venezuela previo podían acceder y tomarse un café hasta con el propio presidente de la República. Eso había dejado de ocurrir. Señales, pero no estabilidades, no cambios profundos, no cambio de actores, no cambio de reglamentaciones, no cambio de los mismos funcionarios, no hay restablecimiento de señales, no hay restablecimiento de la posibilidad de hasta importar papel para la prensa que generó una disminución de la prensa escrita venezolana. Valga la acotación, todo esto bajo una mirada de una transición que tiene una velocidad de 300 kilómetros por hora en materia económica, petrolera, financiera y una velocidad tal vez de -5 en materia de restablecimiento de la democracia. Esto nos dice que a pesar de las señales hay que estar muy alertas porque el hecho de que haya posibilidad de hacer una pregunta no es muy diferente esto a otros momentos en los cuales ha habido visibilización de procesos preelectorales en Venezuela y ha habido alguna flexibilización con la mirada de alguna cierta observancia internacional en materia de derechos humanos que ha habido
y ha creado la necesidad por parte del Estado venezolano de abrir algunas puertas a algunos disidentes relativamente moderados en algunos medios estatales, como Venezolana de Televisión, por citar algún caso, que ha pasado en la historia de Venezuela reciente. Es decir, posiblemente estemos también además ante una fase de preparación preelectoral que podría generar alguna flexibilización. Pero, por ejemplo, hubo una ley de amnistía que fue concretada bajo severas críticas porque condicionó los años en los cuales iban a ser liberados los presos políticos y no generó una libertad plena, sino una libertad condicional a muchos. Entonces, sí, ha habido señales, hay que ser congruente con la realidad, ha habido ciertas aperturas, ha habido posibilidad de acceso a algunas fuentes, pero en lo normativo, en lo que realmente genera estabilidad a esa, digamos, ventanita que se abre, todavía no hay en lo sustantivo algo que le diga al periodista venezolano que sí existe libertad de expresión. Por el contrario, a la par que pasaba esto, fue cerrada otra emisora radial recientemente. Em, Carlos, no sé si tenías otra pregunta, no me quedó. La pregunta que hice a Sergio sobre el tema de... Sobre cómo desde el exilio, desde fuera, pues en el aspecto periodístico, desde el Faro, por ejemplo, ya voy a responder lo de pero está conectado. Pero en el aspecto periodístico, de hecho, Venezuela es uno de nuestros ejemplos. Los colegas de Venezuela, de distintos medios, que sufrieron un exilio mucho antes de todos los colegas quizás, o uno de los exilios más prolongados, siguieron haciendo su trabajo y siguieron, a mi juicio, teniendo mucha incidencia o revelando eh, temas importantes para la sociedad venezolana desde afuera. Entonces, no voy a dar casos concretos, pero sí, es decir, ser relevante desde afuera de tu país todavía es posible y hay ejemplos eh, que lo demuestran. Armando Ifo, Efecto Cucuyo, o sea, hay muchos ejemplos de colegas que demostraron que desde el exilio se podían hacer cosas. Y en ese sentido, que la pregunta que se hace el Faro es esa, ¿cómo mantenemos, de hecho, no es cómo mantenemos, es cómo vemos con otros ojos? Esa es la pregunta. O sea, porque nosotros no estamos ahí, pero podemos o tenemos conexión con otras, o sea, con la realidad salvadoreña. Y en ese sentido, con la APES, quiero decir, nosotros cuando anunciamos que salíamos, que nos exiliábamos como institución, lo que dijimos es las instancias, el Centro de Monitoreo, la Clínica de Auxilios Jurídicos eh, y las personas que sirven de contacto con nuestra organización se mantienen. Es decir, y eso creo que el ejemplo nos dio la pandemia. La pandemia nos ayudó a organizarnos de forma remota. Sí. Y como ya tenemos la confianza de nuestros agremiados y de los colegas, donde yo esté, no importa si tengo una forma de comunicarme con las personas que están. Entonces, la conexión con la realidad no se pierde del todo. No quiero decir que es una respuesta o una solución eficiente, porque estar ahí es lo más importante, claramente. El desarraigo que uno eh, tiene a partir de cierto tiempo eh, es una desconexión. Sí influye, pero yo me despierto, tengo un año casi en el exilio. No tengo un año, pero voy a cumplir un año. Yo me despierto todos los días pensando en El Salvador, sobre El Salvador y conecta, o sea, trabajando para El Salvador. Entonces, no es que me considere una persona que va a seguir como romántica y no se va a poner, no se va a adaptar al país en el que está exiliado. Pero lo que quiero decir es que estos tiempos donde tenemos dictaduras sofisticadas como el presidente Bukele, los periodistas también tenemos métodos sofisticados para mantener nuestro arraigo y nuestras conexiones con fuentes, con ojos y con bocas, con testigos. O sea, entonces, en ese sentido, los registros, Carlos, son igual de minuciosos y igual de, digamos, eh, rigurosos, aunque no estemos ahí. El punto es no perder la conexión. La forma de conexión es como
debatible y no puedo, hasta por razones de seguridad no puedo detallar cómo es que se mantiene esa conexión, pero la respuesta está en la conexión con la realidad. Creo que sí se puede mantener la conexión. Em, ¿Cuántas personas expertas participan o son consultados para analizar cada país? Esto se lo dejaría a León y ya con esto yo creo que tendríamos que cerrar esta conversación. Es la última pregunta que nos llegó. Procuramos que sea por lo menos 5 personas por cada país y abrimos el panorama a 5 perfiles distintos. Esto quiere decir, incluimos periodistas, expertos en derechos humanos de ONGs, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, editores de medios y profesores o expertos en materia de libertad de expresión de cada una de estas naciones. Intentamos dejar y respetar los resultados cuando las muestras son muy amplias. Por ejemplo, valga la acotación, hablando de El Salvador, fue una de las muestras más amplias que tuvimos con unas 14 personas que participaron. La idea es que tengamos una mirada variopinta y algunas veces tenemos mayor participación en algunos países que otros. Lo cierto es que fueron 195 jueces de estas 23 naciones. Gracias por la pregunta. Creo que ya pasamos de la hora. Quiero agradecer mucho la explicación tan clara del informe. Ya Carlos Lauría eh, explicó cómo este informe se va a dar a conocer. Gracias, Sergio. Te tomamos en el traslado. Gracias por el tiempo. Y Carlos, creo que como siempre valdría la pena decir que en situaciones tan adversas que estamos viviendo contra los periodistas, las asociaciones de periodistas suelen ser un faro que puede ayudar donde un periodista solo o un medio solo lo ve tan complicado. Carlos. Sí, sí, por supuesto. Y nuevamente, Marta, gracias a vos y a tanto a Sergio como a León. Creo que el barómetro de 23 países marca, es un motivo de preocupación por el deterioro grave que ha sufrido la libertad de prensa y expresión en el continente. El contenido íntegro del informe ya se encuentra en el sitio web de la CIP, cipiapa.org. Allí están el análisis general de los país por país y los cuadros comparativos ya están en el sitio web de la CIP y ahí pueden encontrarse. Y bueno, nuevamente agradecer. La CIP va a estar publicando un comunicado y continuando con una serie de comunicados que van a enfatizar sobre algunos otros aspectos de análisis en el índice, con la idea de también poder hacer algún otro webinario en donde podamos analizar, eh, digamos, la situación de algunos países donde se han producido deterioros significativos con foco particular en ellos. Así que muchísimas gracias otra vez a todos, Marta, Sergio y León, y a todos los participantes, obviamente, buenas tardes y muchas gracias.